Buenos días. Eh, mi nombre es Rafael Ponce, estudiante de primer cuatrimestre de la maestría de agroecosistemas tropicales en el Colpos Campus Veracruz. Hoy vamos a hablar dentro de la materia de teoría de sistemas, vamos a hablar de lo que es la teoría del caos y vamos a hablar de tanto de unos antecedentes teóricos, dos, y vamos a hablar de tres autores para entender el caos. Y pues no se va a entender el caos si no se entiende el enfoque sistémico. Este, Se dice que la teoría del caos pues son pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales que pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a corto plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Y vamos a partir de lo que decía los poemas de Isiodo eh, en su Teogonía, en donde afirmaba que antes de la tierra todo, todo lo estable y de todo lo estable existió el caos, y esto lo definió como la cosmogonía, que es un sistema caótico en donde es posible, no es posible determinar con precisión el resultado de las dinámicas que ocurren en su seno, eh, dinámicas que resultan impredecibles dada la intervención de fenómenos este, como los siguientes. Para entender el caos es imprescindible eh, conocer una cualidad del sistema y estas tres características de los sistemas, que eh, la primera característica es que el resultado afecta a la entrada del sistema alterando el funcionamiento. Quiere decir que dentro de un sistema y están todos sus agentes, que es un todo, y la suma y la suma de todos los agentes siempre va a ser eh, siempre va a tener repercusión sobre la entrada del sistema. Eh, el caos se representa en los sistemas llamados complejos y puede ser considerado como un vaivén constante entre la estabilidad y el desorden. También eh, una especie de desequilibrio dinámico, y esta perpetua inestabilidad es la que propicia que el propio sistema se adapte o genere nuevas respuestas a su entorno. Nosotros, para efectos del estudio del caos, tomamos a tres autores. Uno es Bohm Bertalanffy, el otro es Morán y el otro es Niklas Luhmann, ¿sí? Con esas tres teorías nos vamos a dar un mejor entendimiento del caos ahorita, poco a poco. También es importante tomar en cuenta lo que aportó el ganador del Premio Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine. Demostró que las condiciones que dan origen a estructuras están lejos del equilibrio. Él explicó eso
Y los sistemas biológicos o sociales son abiertos, por lo que considerarlos en términos mecánicos no funcionaría. Por eso es que tenemos que aplicar los enfoques sistémicos este, para entender la realidad. Y la mayor parte de la realidad no es estable, sino llena de desorden y cambios perpetuos. Y también para entender la teoría tenemos que tomar en cuenta unos antecedentes que surgen en campos distintos de la ciencia, pero se enuncian con toda claridad en dos propuestas teóricas. Una es la que nos dice von Bertalanffy, que habla de la, multirre- la multirrelacionalidad explicada desde von Bertalanffy, que dice que la consecuencia de la existencia de propiedades generales de sistemas es la aparición de similitudes estructurales o isoformismos en diferentes campos. Eh, Esto quiere decir que hay correspondencia entre los principios que rigen el comportamiento de entidades que son intrínsecamente distintas. ¿Cómo explicamos eso? Por ejemplo, lo podemos explicar en los sistemas sociales o lo podemos explicar en los sistemas biológicos. Eh, Quiere decir que digamos que en dos sistemas diferentes de la naturaleza o de la realidad, eh, las, las estructuras van a estar generadas a partir de propiedades eh, similares, ¿sí? Aunque pertenezcan a dos distintas cosas de la realidad. Por ejemplo, si vemos los aspectos de los agroecosistemas, o si vemos aspectos celulares, o si vemos aspectos sociales, incluso aspectos económicos, eh, va a haber una correspondencia en los comportamientos de las partes intrínsecas de ese sistema. Y por eso es que tiene gran relevancia lo que explicó Bertalanffy, porque a partir de ahí podemos explicar muchas cosas de la realidad. Otra es el pensamiento ecológico explicado por Edgar Morin, y dice que la realidad es un sistema compuesto a su vez por varios sistemas, y cada sistema se organiza a sí mismo en íntima interacción e interrelación con otros sistemas dentro de un medio ambiente social o natural. Estos tres autores coincidieron en diferentes etapas cronológicas. Eh, Edgar Morin también tiene una obra muy importante que ahorita la vamos a ver, se habla de la educación sistémica y ecológica. Es- Este, el sistema, eh, el sistema está compuesto por todos sus agentes, y tenemos que así un sistema se compone de elementos o integrantes que, como decía, usualmente son denominados como agentes que cumplen con tres condiciones eh, que voy a explicar a continuación. Aquí seguimos hablando del caos, pero utilizando el enfoque sistémico para entender eh, esa, esa explicación que se dio en los años 70 por este investigador que daba el ejemplo del aleteo de la mariposa, en donde decía, como ya lo sabemos, que un simple movimiento de una mariposa pues podría generar
que un mosquito se mueve por el aire y que así sucesivamente se podría generar una pandemia o se podrían generar condiciones que generaran un huracán. Entonces es una forma de explicar que cómo el movimiento de los agentes dentro de un sistema siempre va a tener una repercusión y siempre va a haber una relación íntima entre los agentes, ¿sí? Del sistema en diferente proporción, ¿sí? Tenemos entonces tres características, bueno, estas características que ocurren en los sistemas y en los agentes de los sistemas, que todos los agentes están interrelacionados en grados e intensidades diversos y que el comportamiento de cada integrante afecta el comportamiento del todo a partir de reglas sencillas de operación local. También que la forma en la que ocurre la afectación del todo por parte de algún integrante depende por lo menos de uno de los demás integrantes. Esto último quiere hacer énfasis en que un solo agente no puede alterar el todo. ¿Sí? Aquí está la obra que yo menciono de Morán, que dice educar en la era planetaria y nos sirve precisamente para utilizar el enfoque sistémico para poder entender la realidad y en este caso la teoría del caos. Si tienen alguna aportación pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces lo que dice Morán con este trabajo, él habla del pensamiento ecológico, pero el pensamiento ecológico retoma una importancia alta para entender la teoría del caos. ¿Sí? Los principios que recomienda Edgar Morán para guiar los procesos de aprendizaje son los siguientes. El principio sistémico organizacional, el principio hologramático fractal, el círculo retroactivo, el principio recursivo, el principio de autonomía dependencia y el principio dialógico. Y por último, la reintroducción del sujeto cognoscente en todo conocimiento. Y ahí pues ya voy a integrar a Niklas Luhmann, que habla un poco, bueno, no habla un poco, habla mucho del enfoque social y la forma de explicación sistémica de la realidad a través del modo social y del modo biológico también, porque se equipara lo social con lo biológico y como ya hemos visto, no se equipara con el mecanicismo. ¿Sí? No podemos ver el caos ni podemos ver los sistemas desde una forma mecanicista, mecanicista, lo tenemos que ver desde el aspecto mm, sistémico, pero biológico y, y social también. Entonces aquí Niklas Luhmann, en estos momentos, los entran los mecanismos entran las interacciones estructurales de la conciencia a cambiar el sistema. O sea, por ejemplo, sabemos que un agroecosistema, y no me voy a salir de la teoría del caos, sabemos que un agroecosistema es modificado por el hombre, pero
En este punto en particular habla del sujeto conocente que va a implementar mecanismos de control sobre el sistema. O sea, que incluso aquí dice que el sujeto al observar cambia la realidad de lo que observa y así el sujeto se vuelve parte del sistema. Entonces, aquí es importante lo que son las conciencias que somos nosotros. La conciencia es la mente humana, que son lo que va a cambiar ciertas partes del sistema. Entonces, Edgar Morin dice, educar en el pensamiento complejo debe de ayudarnos a salir del estado de desarticulación y fragmentación del saber contemporáneo y del pensamiento social y político. Entonces, básicamente, la teoría del caos es una herramienta gigante para entender muchos aspectos de la realidad de hoy en día y de siempre, eh, para poder dar soluciones y conclusiones y análisis de todas las problemáticas de nuestras investigaciones desde ese punto de vista. También entran conceptos teóricos como la energía libre de Gibbs, y su principal contribución fue la del concepto de la energía libre, actualmente denominada energía libre de Gibbs en su honor, eh, relacionada, relaciona la tendencia de un sistema físico o químico a reaccionar ante cambios de entropía, energía y temperatura desde el punto de vista matemático, y un resultado negativo será indicativo que la reacción ocurrirá espontáneamente en la dirección en que se encuentra escrita la reacción. Un resultado positivo, lo contrario, y un resultado igual a cero será indicativo que la reacción no se está desplazando a los productos ni a los reactantes. Bueno, aquí se entiende que es una parte como de generar eh, formas matemáticas de medir todo a través de la teoría de la energía libre de Gibbs. Aquí vienen incluso unos, eh, estos son estas son curvas de Gibbs, ¿sí? Estos son los diagramas de Gibbs, y aquí vienen todas las que son los indicadores que él le pone a la energía, y habla también, complementa desde el punto de vista sistémico. Bueno, es preciso ver lo que es la magnitud termodinámica de un cuerpo igual a la suma de su energía interna más el producto de su volumen por la acción exterior. Es como, es como incentivar a que algo pase, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita, de que, o sea, nada va a pasar si no se aplica energía. Y volvemos ahí a lo del caos, porque finalmente, si no se mueve algo, no se van a mover todos los agentes completos del sistema. Y aquí tenemos lo que es el efecto mariposa, que son las pequeñas acciones vitales bien dirigidas y sobre todo una correcta forma de conciencia pueden desencadenar grandes resultados para cambiar el destino de una persona. El autor demuestra con rigor científico el funcionamiento de las teorías de las casualidades significativas. Y y bueno, básicamente, eso es lo que, con lo que podríamos un poquito entender más la teoría del caos, y haciendo la puntualización. La teoría del caos nos va
de la mano del enfoque sistémico, nos va a servir para entender pues la realidad eh, biológica y social de nuestros problemas de investigación. Yo ahora, pues, me gustaría comentar con ustedes alguna experiencia que tuvieran con respecto a la aplicación de la teoría del caos, o cómo la ven, o cómo la entienden, o cómo la quieren entender. Ayudándonos de Bertalanffy, Lohmann y Morán, para, Adelante, joven. para tener una retroalimentación. O sea, son palabras, son teorías que a lo mejor nos crearon una barrera desde hace mucho tiempo y un prejuicio, pero viéndolas desde el enfoque sistémico cobran lógica y nos pueden ayudar a entender que, por ejemplo, un solo agente no puede cambiar el total de la realidad, y que también las interrelaciones que siempre va a haber entre agentes. Eso que nos está diciendo Bertalanffy es un establecido. O sea, algo que nosotros veamos en nuestra problemática de nuestra investigación, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, matemático, agronómico, químico, la podemos ver desde este enfoque, ¿sí? Para entender la realidad y tomar los supuestos que ellos nos dan, ¿sí? Las características de los sistemas, la retroalimentación, lo que hablábamos de, por ejemplo, en la ganadería, cuando tenemos las entradas, que son las entradas de energía, las entradas de pastura, que nos van a dar ganancia de peso diario, las entradas de información que vienen del agrónomo, que vienen del médico, que vienen del productor, que vienen de la retroalimentación económica del mercado. Todo eso se puede ver como un sistema parcial o un sistema subsistema que pertenece a lo mejor al sistema de la economía. Y ese sistema de la economía pertenece a otro sistema social más grande. Y así, eh, entonces, si hay un movimiento en el sistema de producción ganadero, si hay algún factor virológico, de algún problema de virus o de algún problema nutrimental, sabemos que va a haber un desabasto, y ese desabasto se va a manifestar en una falta de oferta, y esa falta de oferta se va a manifestar. ¿Qué pasa cuando hay algo menos? Sube de precio. Se va a manifestar en un precio más alto. Ese precio más alto socialmente, ¿en qué se va a manifestar? En que en las casas haya a lo mejor conflicto social o falta de cierto grado de bienestar. Y así, eso va a ir modificando cómo manejamos nuestro bolsillo. A lo mejor toda esa reacción que se dio por ese pequeño caos se va a manifestar en que a lo mejor las empresas que se dedican al entretenimiento ya no tengan ingresos, y que sí lo tengan las empresas que se dedican a la comercialización de alimentos de primera necesidad. ¿Por qué? Por todo ese pequeño caos que se fue desencadenando desde abajo, por un virus, por un cambio climático, por una decisión de los agentes de conciencia, y así. Y entonces también puede venir el caos desde arriba. Ahorita lo vimos desde abajo, pero
A lo mejor una tendencia nueva de consumo, una tendencia global nueva de consumo, puede hacer que se traduzca hasta los ecosistemas en una presión a los recursos naturales. Hay muchas formas de ejemplificarlo. Y creo que con estas tres, eh, con estas tres personas, con estos tres autores, con Bertalanffy, con von Bertalanffy, con Edgar Morin y con Niklas Luhmann, leyéndolas, podemos entender muchas cosas de la realidad que actualmente nos están afectando. Me gustaría escucharlos y que aportaran algo, que me preguntaran algo, que quisieran saber o que me criticaran algo, o si me escuchan bien o si no se ve bien. Sí, estamos bien. No te Bueno, preocupes. entonces, pues son muy importantes, la verdad, estos tres autores para entender la teoría del caos y y entender cómo pueden afectar a lo que es a lo que estamos viendo en la realidad, ¿sí? Rafa, Dígame usted, Victoria. yo tengo una pregunta. Si Claro que sí. es que no me quedó muy claro. Dígame. Dime en pocas palabras qué es la teoría del caos, porque creo que hay muchos conceptos que presentaste, pero no me quedó muy claro en sí qué es una dinámica, un proceso para entender o comprender los movimientos y flujos de energía. Eh, Sí, Victoria. mm, Sí, la teoría del caos surge para explicar, ujú, ¿sí? Surge para explicar una realidad bajo el enfoque eh, de sus partes, ¿sí? ujú, Bajo el enfoque de sus partes. Entonces, que siempre la acción de un agente siempre va a estar interconectada con la de otros agentes, con la entrada y con la salida de energía, información y materia de otro agente. O sea, eh, es una forma de explicar la realidad, es una forma de hacer una pequeña decisión o un pequeño dentro del componente del puede, a lo mejor no a mediano plazo, pero sí a largo plazo, puede desencadenar una multivariedad de resultados, ¿sí? ok, En- ujú, en- entonces, nosotros al ver una problemática actual, tener esa teoría en, a la mano nos ayudaría a correlacionar todas las cadenas que se pudieron haber dado. Y eso lo estamos haciendo para entender, pero si te vas a la parte de los modelos, lo podemos utilizar para predecir con una serie de mediciones, con una serie de supuestos de la realidad que conjugados puedan dar un resultado, podemos ir cambiando todos esos resultados que van a generar en un futuro. Por ejemplo, yo les explicaba eso de los sistemas ganaderos, ujú, cómo, cómo a lo mejor una pequeña cosa dentro del sistema puede generar que en un hogar no haya a lo mejor el abasto de un producto y pueda generar problemas sociales y pueda generar problemas económicos, o a lo mejor si te vas a una plaga
que pueda generar problemas de productividad o que pueda generar a lo mejor problemas climáticos, algún cierto mal uso de los recursos naturales. O sea, se puede extrapolar a muchas cosas la teoría de sistemas para entender la teoría del caos, para entender de dónde surgen todos estos ingredientes y todas estas articulaciones dentro de un sistema que nos van a generar ese caos. Y también cómo desde antes ya se veía, cómo se sabía que, que, que todo, que todo lo estable existió en el caos. Todas las estructuras provienen del caos, de acuerdo a estos teóricos. Y sígueme preguntando, que me gustó cómo me preguntaste, porque sí, o sea, eso nos va a ayudar a entender Ujú, todas las conexiones, o sea, todos los que tú mencionabas acertadamente, todos los flujos de energía, de dónde provienen, cómo se dan y qué van a desencadenar. A lo mejor por nuestra mente no nos da para proyectarlo a años, 10 años, 15 años, pero a lo mejor con una computadora y utilizando la teoría del caos podemos hacer proyecciones para 10 o 100 años o más. ujú. Y y básicamente sería para asimilar la realidad, la teoría del caos. Ok, sí, es que, bueno, cuando comentabas, bueno, cuando hablabas con la diapositiva, o sea, no me quedó como muy claro, ¿no? Pienso Sí, que puede divagué, ser algo como divagué. abstracto a la misma vez, Ajá. porque, pues, según eso habría diferentes tipos o diferentes corrientes de pensamiento con el cual nosotros podríamos percibir la realidad, ¿no? Y asimismo hacer un análisis de ella, ¿sí? Ok, bueno, ahorita utilicé estas tres personas para entender la teoría del caos, ¿sí? Ujú, O sea, un poquito de antecedentes, un poquito de teoría para entender, o sea, utilizar lo que son la propiedad de los sistemas de la retroalimentación o feedback para entender cómo funciona la teoría del caos, ¿sí? Que es lo que mencionabas, las entradas, las salidas de los sistemas, todo eso está interconectado, y que puede generar un caos. ujú. ¿Sí, Victoria? Pasa Sí, algo inesperado en una teoría de sistemas, es cuando la teoría del caos. Si pasa algo inesperado, sí, sí, se podría decir, porque tendríamos que analizar eso inesperado, eh, de dónde tiene relación y por qué, ¿sí? Este, La teoría del solamente se dedica como que a explicar por qué sucedió o por qué hizo otra acción. sí, bueno, y quiere decir que, o sea, o sea, todo lo creado en la naturaleza y en el universo que proviene de un caos, eso se dice. O sea, si bien nosotros, matemáticamente, la civilización creó eh, formas lineales para entender la realidad, la matemática, la geometría, todo, eso está ordenadito, eso no es un caos, pero todo proviene de un caos. O sea, por eso, bajo diferentes estímulos, el universo crea nuevas cosas por ese caos. Así es, compañeros. Sería todo mire por que mi parte. tuve una profesora que ella da formulación de evaluación de proyectos. Y ella me contaba que, por ejemplo, bueno, ahorita yo creo que ya acabó su doctorado porque eso fue hace, eh,
me decía que su doctorado lo estaba haciendo sobre la teoría del caos enfocada a la formulación y evaluación de proyectos. Es decir, ella tomaba como esa capacidad de predecir, sí, como las variables que pueden haber dentro de un proceso de análisis de formulación y evaluación del proyecto. Implementaba la teoría del caos para ver precisamente esas, ay, se me olvida la palabra. Posibles escenarios. Exactamente, ajá, sí. Era como lo hacía como sensibilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, no poner predicciones alegres, ¿no? De los números, por ejemplo, no, Ajá, pues va a haber tales precios, tales tendencias, sino hacía, sí, está muy interesante y de hecho ese enfoque se toma, aunque no con ese nombre, en muchas evaluaciones y en muchos proyectos para realizar precisamente pues una predicción de lo que podría pasar, ¿no? Porque en la mayoría de los proyectos se va a pedir dinero prestado. Entonces, ese dinero tiene que tener una certidumbre de que va a regresar a quien lo prestó. Y la maestra con ese enfoque le dio algo, un ingrediente pues sumamente real, ¿no? De cómo se podría comportar ese proyecto en el sí, tiempo. era eso, como obtener la posibilidad más aterrizada, por así decirlo, ¿Sí? eh, pues dentro de un análisis de factibilidad, ¿no? Así es. Oye, estaría padre ver cómo lo hizo, ¿no? Sobre todo el marco teórico. Y Ujú. seguramente a lo mejor habló también de aquí, de algunos autores que nosotros utilizamos. Gracias, Victoria. Nada, lo ¿Alguien? otro que te iba a decir es que revisa la presentación Sí, porque tienes muchos errores de adelante. ortografía, que tienes muchas palabras que no están bien escritas. Perdón. Ah, ok, gracias. Sí, tienes razón. Sí, Ujú. lo voy a corregir en lo futuro. Gracias, De nada, Rafa. Victoria.